instalaciones del COEN, les pido prestar atención a las medidas de seguridad siguientes. En el edificio en el que nos encontramos es sismo resistente. Sin embargo, en caso de producirse un sismo, mantener la calma y evacuar por los pasillos siguiendo la señalética que se encuentran en los ambos costados, hasta las instalaciones que se encuentran en el exterior del edificio, unos círculos para recibir mayores instrucciones. Adicionalmente, también tenemos traducción en tiempo real para los que necesiten ciertas informaciones que se van a brindar en inglés, poder tener la traducción en tiempo real. Se encuentran en la parte inicial y antes de entrar acá al auditorio. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Muy bien, muy buenos días, señoras y señores. Es muy grato darles la bienvenida a nombre de Hombro a Hombro y Connecting Business Initiative. Y es doblemente grato hacerlo hoy en las instalaciones de INDECI, coincidiendo con su 35 aniversario. Muchas gracias, INDECI, por recibirnos en esta fecha tan relevante e importante para ustedes. Hoy es un día especial también porque además de celebrar que Hombro a Hombro se incorpora oficialmente a CIBAY, estaremos abordando importantes temas, tanto para la actividad empresarial como para los distintos sectores del Estado ante la eventual ocurrencia de un desastre. Para que vayamos interiorizando estos temas, nos gustaría invitarlos a todos a responder 2 preguntas desde sus celulares. Les pido entrar a la página de www.menti.com, aquí lo vamos a poner todo en pantalla, y colocar el código 72923625 para poder acceder a las preguntas. Así que les voy a dar un poquito de tiempo para que puedan responder a sus preguntas y al final de nuestro panel de hoy estaremos compartiendo todo el consolidado de sus respuestas. Muy bien, yo creo que ya veo que están todavía en sus celulares, creo que ya todos más o menos hemos tomado el tiempo para poder responder a estas 2 preguntas. ¿Sí? Ahora sí, entonces les voy a pedir por favor de manera cordial que apaguen sus celulares para no interrumpir la sesión. Muy bien, entonces vamos a empezar con el programa y quiero cederle la palabra en primer lugar al secretario general de INDECI, el señor César Negrete, en representación del general Carlos Yáñez. Adelante, señor Negrete. Señor Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de Hombro a Hombro. Señor Gonzalo Alcalde, jefe de la oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas. Señora Luisa Florian, representante de CBI. Señoras y señores panelistas, damas y caballeros. Muy buenos días, queridos amigos. El sector privado, liderado por Hombro a Hombro, miembros de la red humanitaria, dignos representantes de las agencias de las Naciones Unidas y de las Fuerzas Armadas, les hago extensivo el saludo del general Carlos Yáñez Lazo, jefe del INDECI. Y le damos la más cordial bienvenida a este Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil.
Es un honor y una alegría muy grande para nosotros compartir con ustedes un evento tan importante el mismo día de nuestro 35º aniversario institucional. Y digo alegría porque en el INDECI hemos sido testigos de los primeros pasos de hombro a hombro durante el fenómeno del Niño Costero, pasando por los huaicos de Arequipa, Moquegua y Tacna, los problemas del agua en San Juan del Lurigancho, la erupción del volcán Ubinas, adquiriendo su mayoría de edad contundentemente durante la pandemia, facilitando el trabajo del sector privado y ordenando su interacción con nosotros en beneficio de la población afectada por desastres de gran magnitud. Este arduo trabajo ha quedado demostrado en los últimos 12 meses, con las acciones de hombro a hombro durante el derrame de petróleo en la costa de Lima y durante los sismos de Piura, Amazonas y Caylloma. ¿Cómo no mencionar el valiosísimo aporte que vienen desplegando para mejorar la cultura de preparación en nuestra población, en estrecha colaboración con nosotros? Permítame destacar algunos aspectos que definen a hombro: pasión, compromiso, potencia y flexibilidad. Pasión por el Perú y sobre todo por su gente, por su propósito, que ningún peruano esté solo en el momento de mayor vulnerabilidad de sus vidas a raíz de un desastre de gran magnitud. Compromiso ante lo que pueda pasar y ante la mayor amenaza que tiene el Perú en términos de desastres, que es el gran sismo frente a la costa central del Perú. Potencia por el enorme apoyo que hombro a hombro tiene del sector privado, con volúmenes nunca antes vistos en la historia del país. Es muy estimulante ver que el apoyo que recibe hombro a hombro de las empresas de su patronato viene incrementándose año a año. Flexibilidad, porque hombro a hombro ha mostrado una enorme flexibilidad al trabajar en multitud de escenarios y necesidades. Me viene a la mente dos hechos resaltantes cuando transportaron pollos vivos hacia Piura durante el fenómeno del Niño, o cuando hicieron posible el arranque del proceso de vacunación al Perú durante la pandemia, gracias a que transportaron el primer millón de vacunas al Perú desde Beijing, con lo que se pudo proteger a todo el personal médico del país, que hasta el momento habían trabajado heroicamente sin ningún tipo de protección eficaz. Esta relación de hombro a hombro con las Naciones Unidas va a ser un complemento espectacular para mejorar aún más sus estándares, para conocer las mejores prácticas y para prepararnos mejor ante los desastres que afecten a nuestra gente. En nombre del jefe del INDECI, los invoco a continuar trabajando de la mano con nosotros para construir juntos un Perú más preparado y resiliente ante emergencias y desastres. Defensa civil, tarea de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César. Felicitarlos, además, felicitar a la labor de INDECI, porque sin duda creo que es una de las instituciones que más confianza y más representación tiene ante los peruanos. Y si un peruano piensa realmente en un desastre, tiene toda la confianza de saber que INDECI hace un gran trabajo. Así que muchas gracias por todo eso. Seguidamente vamos a escuchar al señor Gonzalo Alcalde, jefe de la oficina del coordinador residente de las Naciones Unidas del Perú. Buenos días, gracias. Ante todo quería contarles que estoy representando a Igor Garafric, el coordinador residente de Naciones Unidas en el país. Esta es una misión fuera del país, así que voy a transmitirles sus palabras para este evento de hoy. Ante todo, sabemos bien que estamos en la actualidad, el país enfrenta retos amplios y complejos. La pandemia, el cambio climático y las inundaciones y sequías cada vez más frecuentes, la inseguridad alimentaria y el incremento de la pobreza e informalidad nos han ubicado en una posición más vulnerable que hace solo 5 años. La magnitud de los retos actuales. No sé si se podría bajar un poquito para... Gracias. La magnitud de los retos actuales es, incluso en el mejor de los casos, difícil de manejar para cualquier estado del mundo. Por suerte, la experiencia nos demuestra que
hasta en las situaciones más difíciles, como luego de un desastre, podemos contar con la solidaridad de nuestros connacionales y también de nuestros aliados a nivel internacional. En los grandes desastres recientes, como la pandemia o el niño costero, así como en desastres más circunscritos, tal como el derrame de petróleo que ocurrió fuera de las costas de Lima en enero de este año, o los terremotos y derrumbes que enfrentamos frecuentemente en nuestro país, las comunidades, la sociedad civil organizada y el sector privado han estado presentes y, junto con la cooperación internacional, han reorientado sus recursos de manera urgente para salvar vidas y proteger la salud y dignidad de todas las personas. En este sentido, la ceremonia de hoy es un reconocimiento del gran esfuerzo que el sector privado realiza en el país a través de Hombro a Hombro. Un esfuerzo que ha permitido llegar a las personas con mayores necesidades humanitarias de manera oportuna, eficaz y eficiente. Sin embargo, sabemos también que enfrentamos retos cada vez más complejos, por lo que se requiere una mejor articulación entre actores sociales y empresariales y el Estado, y mejores herramientas que fortalezcan la preparación y la respuesta ante todo tipo de desastres. La Red Internacional de Connected Business Initiative, el CBI, está diseñada justamente para impulsar los logros del sector privado organizado y articularlo mejor con las actividades de preparación y respuesta ante desastres de la cooperación internacional y las autoridades nacionales. En esta misma línea, CBI conecta al sector privado nacional con las redes humanitarias del sector privado de otros países, permitiendo el intercambio de experiencias, buenas prácticas y tecnologías, fortaleciendo la resiliencia del país y la capacidad de respuesta en caso de un desastre. En un mundo cada vez más incierto, los pactos, acuerdos y mecanismos de coordinación y cooperación construidos con el Estado, la sociedad civil, el sector privado, son nuestro principal capital y marcan el derrotero a seguir para superar con éxito todas las crisis humanitarias que enfrentamos ahora y seguiremos afrontando en el futuro. Tal como está establecido en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, así como en nuestro marco de cooperación de Naciones Unidas que viene implementándose desde enero de este año, está claro que no podemos enfrentar los difíciles retos que tenemos por enfrente, ni tampoco lograr los objetivos que nos hemos propuesto sin contar con los recursos del sector privado, sociedad civil, academia y otros actores más allá del Estado y de la cooperación internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, cuando ocurre una emergencia, un desastre, la iniciativa Connected Business cumple un papel muy importante a nivel global, para que nos cuente también sobre la labor que realiza el CBI y la trascendencia de la misma en la recuperación ante desastres. Queremos invitar a Risa Neri, coordinadora especialista en redes OCHA UNDP del CBI, que es la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Ella ha llegado desde Estambul para estar con nosotros esta mañana. Así que quiero pedirles también a las personas que tengan audífonos, pueden hacer uso de ellos en este momento porque Risa nos va a hablar en inglés. Welcome, Risa. General Carlos Yáñez, jefe de NESI, represented today by Señor César Negrete, Secretary General of NESI, Señor Gonzalo Alcalde, jefe de Oficina de Coordinación Residente en Naciones Unidas, dear friends from Hombro a Hombro, and our CBI network in Mexico, as well as colleagues and friends from UNDP, OCHA, UNICEF, and other UN agencies represented today. Yes, ladies and gentlemen, buenos dias. First, my sincerest gratitude to Hombro a Hombro for having me here today to be part of this milestone event that celebrates the collective action of the business community, the government, and the UN towards a more earthquake-resilient Peruvian society.
And really today is all about getting ready for the day after an earthquake. I'm from the Philippines, and although unfortunately my Spanish is not that good, and where I came from, earthquakes happen regularly. This photo shows a 17th century church that has been destroyed by a powerful earthquake that struck the island of Luzon in the Philippines in April 2019. I actually clearly remember this event because at that time, I was with our government partners doing a training on business continuity planning for the government when our building started to sway, and we all thought, is this the big one that we have been preparing all of our lives? But no, that was not yet the big one scenario. The big one is a major earthquake, a magnitude 7.1, that is expected to hit the nation's capital region anytime soon. And according to studies, 40% of the total number of residential buildings in Metro Manila will be heavily or partly damaged. 52,000 deaths and more than 100,000 people injured are expected. But it's not just in the Philippines where we have this big one earthquake scenario. In Istanbul, Turkey, where I am currently based, we also have the Istanbul earthquake, where authorities are planning for a magnitude 7.5 earthquake that's estimated to cause 15,000 casualties and around 2 million people needing emergency shelter. So both of these examples show that while earthquakes don't happen very often, they are still among the deadliest disasters, especially for cities and urban areas, like where we are now. And given the impact to lives and livelihoods, it's critical that local businesses are involved when it comes to preparing for disasters. Because working for the private sector is a win-win solution, especially in the context of disaster management and humanitarian coordination, where collaboration can literally save lives. What we've seen over the past few years is that local private sector, such as the one you're seeing here in Madagascar, in Indonesia, represented by the National Chamber, and in the Philippines, a similar platform to Ombro a Ombro. We've seen that local private sector actors, these actors have increasingly emerged as key stakeholders in emergency preparedness, response, and recovery, with local businesses playing a major role in responding to disasters, including cyclones, earthquakes, and also human-induced events such as violence and conflict. Local businesses have a major role to play in responding to COVID-19 in 2020-21, just as what you have seen here done by Ombro a Ombro. And this isn't just about financial contributions. Local businesses also have expertise and resources that you may be willing, or that they may be willing to use to support humanitarian response in countries and communities where they operate. Most will have strong ties with the community because they are part of the community. And the government, they are partners already, and they may be able to assist or suggest ways to overcome logistics or other challenges. During situations with limited international or humanitarian access, like the one we've seen in pandemic, local business networks can play a large role in getting aid to those who need it the most. And finally, businesses are often a source of innovation and agility and efficiency, and can greatly assist the humanitarian community to approach challenges in many different ways. It is for these reasons that the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, or OCHA, and the United Nations Development Program, or UNDP, got together and launched the Connecting Business Initiative, or CBI, at the World Humanitarian Summit in 2016
in Istanbul, Turkey. And CBI, we've done intensive consultations around the world with more than 900 companies, all agreeing to say that we need to work together. CBI is dedicated to strategically engaging with private sector before, during, and after emergencies. CBI is a network of networks. And working with local private sector networks, federations, or national chambers, we've seen networks that are operating at some of the world's most at-risk countries. In the past 6 years since its launch, CBI and member networks have responded to more than 100 disasters ranging from tropical cyclones, major earthquakes, volcanic eruption to complex emergencies including conflict, violence, and displacement. Through different response activities, the member networks have helped over 18 million people and mobilized more than $84 million. They work with their member companies, with government, and with the UN, and these CBI member networks engage by joining rapid damage and needs assessment, consolidating information on how the private sector responds, and mobilize efforts to serve the most affected communities. Over the years, we've seen networks like the one in Madagascar, in Haiti, Vanuatu, and the Philippines being recognized formally as the private sector representatives in their national disaster management councils and humanitarian architectures. So these accomplishments show the diversity and engagement of different CBI member networks around the world when it comes to working for emergency management. And today, I'm very honored and humbled to welcome Peru, represented by Hombro a Hombro, the first South American network, to the CBI Global Network of Networks. As part of the CBI Global Network, we will support Hombro a Hombro through peer-to-peer learning, through customized learning and capacity building resources for Hombro a Hombro, its members and partners as well. Resource mobilization support, introducing them to donors, guidance and resources when it comes to funding opportunities as well, brokering strategic engagements and partnerships with regional and global partners through the broader UN and international humanitarian system, through visibility and advocacy, to raise the profile of Hombro a Hombro in the Peruvian business community to a global audience, and finally, whenever needed, technical and operational support before, during, and after emergencies. These are our commitments to you as we welcome you to the global network of CBI. And I look forward to learning, listening, hearing from you today how we can better support Hombro a Hombro as you work together with the government, with the UN, and other partners for your earthquake resilience. At the end of the day, disaster resilience is smart business. So, and the power of business networks is that they have the right elements to promote innovation, agility, collaboration that can transform how you prepare for, respond to, and recover from disasters on a bigger scale while staying local. And lastly, again, my hardest congratulations. Una vez más, muchas gracias, felicitaciones, y una gran bienvenida a Hombro, Comared CBI en Perú. Thank you. Vamos a conversar, o nos va a hablar René Bach-Meli, que es presidente de la Fundación de Resiliencia ante Desastres Filipinas. Bueno, no ha podido viajar a Lima, pero nos va a compartir su experiencia a través de un video. Él lidera justamente la Asociación Empresarial ante Desastres, que probablemente, por lo que les acabo de contar, sea la más sólida del planeta en estos temas y que claramente va a servir de inspiración a instituciones como Hombro a Hombro. Escuchemos. Buenos días, me llamo René Bailey. Mi trabajo es ayudar
y preparar las comunidades y las empresas para catástrofes. Felicidades a Hombros y Hombros y la gente de Perú. Las Filipinas y Perú hay muchas afinidades. Con su permiso, me voy a cambiar a inglés. The Philippine Disaster Resilience Foundation, or PDRF, is the Philippines' major private sector vehicle for disaster management. The main thing about us is that we're composed of many different companies, large and small. And although we compete with each other commercially, when it comes to disasters, we work together. In terms of the different cycles of a disaster, we move from preparedness to response or relief once the disaster happens, because so much of that is key to helping a community and a business begin again. So we help businesses recover, whether it's fishermen, supplying them with new fishing boats, or store owners, helping them rebuild their stores. After early recovery, after the first few months, we move on to sustainable recovery and rehabilitation, long-term rehabilitation. That can last anywhere from 3 to 6 months, and in certain cases, we are there for up to 3 years. In the last phase of rehabilitation, we help rebuild schools and medical clinics. We operate through a cluster system. We have 8 clusters modeled on the 8 things that we think you need in order to survive. There's telecommunications, there's water, there's power, fuel, and energy, there's logistics, there's search and rescue, finance, and so on, as you can see from this slide. And the way we work is by not only working with our member companies, but we work closely with the government on one side. You see the different clusters that they have here. They align almost perfectly with our clusters. And on the right hand of this slide, you'll see the United Nations and other international agencies and NGOs. We work with them as well. So together, we try to form, it's like a seamless whole, a mosaic, where in one hand works with another, and we all work together. One of our main assets is our operations center. It's the only one of its kind in the world that's operated on a national basis by the private sector. In that operations center, which is located 2 hours outside of Manila, we can track any storm in the world. We can track any earthquake, any volcanic eruption, even the COVID-19 pandemic. In 2019, we had a major earthquake. You can see from this slide how our companies responded. Before they got there, they were using floodlights to illuminate the ruins of a 4-story supermarket that collapsed in a place called Porac, Pampanga. Victims were buried. When our companies got there, they brought floodlights to light up the search efforts of the rescuers. One of our mining companies sent their miners to provide rescue teams. Other companies provided water. So you can see the many ways that the private sector helps. Let me just focus on preparedness here. You'll see the many ways that we do drills to prepare for earthquakes. We just had a national earthquake drill last week. We continually try to do this with the government, with private companies, and with local governments, and with civil society. Many of our companies bring their different types of communication, like the telecoms companies. Other companies, such as the power companies, bring their trucks and their different ways to help restore power. All of these are brought to bear during a drill so that we are as ready as possible should a catastrophe occur. The other area that we focus on is helping small businesses around the country. In this slide, you'll see that we help micro and small and medium-sized enterprises, MSMEs, with their resilience and their business continuity. We also do that for our member companies.
And lately, we've been working with government agencies to try to help them ensure that they continue to operate. Because if they're not operating during and after a crisis, everyone is affected. Now I'll turn to disaster recovery. You'll see here the 5 main sectors that we're active in. Livelihood is so important because like the fishermen who have lost their boats, or the store owners who have lost their stores and equipment, or the restaurant owners who have lost their restaurants. All of that we try to bring back because they're important to our private companies in terms of their supply chain, but they're also important to the community. Shelter is obviously important, it's also expensive, so we enter that area judiciously. Water, sanitation, and health, that's basic to making sure that people continue to live their lives with dignity. And education, so many schools are destroyed during earthquakes or typhoons or volcanic eruptions. We help occasionally, when we have funds, to rebuild schools and health clinics. And of course the environment, which is very important. So in mitigation, we do tree planting, and we also help plant mangroves around the coastal cities of the Philippines to help prevent them from hurricanes and storm surges. All of this comes together in what we do. We are PDRF, and we'd like to partner with Peru to make both our countries stronger, better, and happier places to live for ourselves and our children. Ahora tenemos la oportunidad de escuchar a Elisa Trujillo. Ella es directora general del Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres, CENACED, de México, quien sin duda tiene también la fresca impresión causada por el último terremoto del 19 de septiembre en circunstancias que además sorprendieron a todos. Ella nos va a contar cómo se responde y cómo se organiza CENACED ante sismos de gran magnitud. El día de hoy, más que platicarles sobre nuestras operaciones en campo, me voy a enfocar mucho más a temas de articulación, temas de articulación multisectorial, a saber por qué como empresarios es un gran negocio, no solamente es un tema de filantropía, sino es un negocio que nos permite tener empresas más competitivas y más sostenibles a largo plazo, y por qué tenemos en nuestras manos no solo la responsabilidad, sino la oportunidad de dar una mayor dignidad y una mejor calidad de vida a nuestras comunidades en mayor situación de vulnerabilidad. Siguiente, por favor. CENACED es una institución que nace en el 2002 a nivel nacional. En el 2004 empezamos a operar a nivel internacional y es una institución que ha ido evolucionando con los años, de tal manera que en un inicio nos enfocábamos mucho más al tema de respuesta y hemos comprendido con el paso de los años que tenemos que empezar a apostarle a temas de preparación y de prevención, porque no nos alcanzan los recursos y lo que en realidad nosotros queremos más que nada es hacer que los desastres o poner nuestro granito de arena para que los desastres no pasen. Lo que nosotros queremos es que no nos pase nada. Sabemos que no podemos controlar las diversas amenazas que tenemos en nuestro ecosistema, pero sí sabemos que podemos generar mejores estrategias de planeación, reducir vulnerabilidades e incrementar la capacidad de resiliencia que tienen nuestras comunidades para hacer frente a las amenazas que se nos puedan presentar. Y en este sentido, a partir de este año y con apoyo del CBI a nivel México, hemos desarrollado un nuevo modelo donde le estamos apostando por la articulación multisectorial. Es un modelo que estamos impulsando de la mano del Gobierno Federal de México y donde estamos uniéndonos no solamente en diferentes sectores, sino también con diferentes agencias de Naciones Unidas que están haciendo los esfuerzos para desarrollar comunidades más resilientes, que como Naciones Unidas lo menciona a través de su secretario general, el señor Antonio Guterres, es una clave para alcanzar el cumplimiento de la Agenda 2030, el cumplimiento del desarrollo sostenible. Y en este sentido, hemos estado trabajando para conectar estrategia con operación, las lecciones que técnicamente sabemos que funcionan y que podemos implementar en campo. Y por eso conectamos diferentes agencias como UNDRR, como PNUD y como OCHA, a través de las redes que impulsan en el sector privado, reconociendo que el Connecting Business Initiative es una red que trabaja
durante toda la gestión del riesgo de desastre, durante la gestión integral, que Arise trabaja en la parte de prevención y mitigación y que Senaced es este gran holding, una entidad que tiene una creencia por parte del sector empresarial en México y que se encarga de administrar, transparentar y rendir cuentas ante los diferentes donantes que tenemos en México. Y como no nos gusta, lo voy a decir como dicen en México, no nos gusta inventarnos el agua hervida, pues entonces nosotros asumimos un rol de administrador, de transparentador, de rendidor de cuentas y dejamos que las personas que saben hacer muy bien su trabajo y ya lo hacen desde hace muchos años, en reconocimiento se alíen con nosotros para que lo continúen haciendo. Como les comenté, vamos de la mano del gobierno federal. Nosotros atendemos solicitudes que el sector público nos hace directamente y entonces activamos con nuestra red de contactos del sector empresarial para que puedan tener una participación. Esta plataforma lo que hace es conectar las necesidades tangibles que tenemos en campo y que ya identificamos con las oportunidades de participación del sector empresarial y de los organismos de sociedad civil, quienes están en campo directamente. Siguiente, por favor. Me voy a enfocar rapidito en 3 componentes que tiene esta plataforma. Con esta plataforma nos sentamos con el equipo de OCHA, invitamos a empresarios que son quienes viven también el día a día de los desastres. Uno a veces piensa que cuando hablamos en desastres hablamos en tercera persona y estamos ayudando a aquellas comunidades más vulnerables. Pero les aseguro que muchos de los empresarios que están aquí sentados saben lo que significa tener una disrupción en la continuidad de sus negocios cuando sus trabajadores no llegan a operar la planta, ¿no? Y eso no se traduce a veces en un peso, se traduce en millones de pesos o soles o dólares que nos cuestan a las compañías el no haberle apostado a la prevención o una correcta preparación o inclusive tener una estrategia de rápida respuesta. En ese sentido, desarrollamos de la mano de OCHA, que es la Oficina de Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria, un protocolo multisectorial de atención a emergencias. Esto nos va indicando los pasos a seguir cuando se detona una emergencia por parte del gobierno federal y cómo cada uno tiene un rol donde se le reconoce para poder tener una recuperación mucho más rápida y hacer frente a estas crisis que se nos presentan. La segunda es esta plataforma de articulación, es una plataforma digital que de la mano de CBI pudimos lanzar, vamos a lanzar oficialmente y los vamos a invitar por supuesto a que nos acompañen. En noviembre de este año, a finales de este año vamos a estarla lanzando y es una plataforma en la que ya se pueden meter. Esta plataforma, como les mencioné, conecta las necesidades locales con las oportunidades de participación y se nutre de nuestra tercera estrategia que son los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo responden a una metodología que impulsa el Banco Mundial, que es de comunidades de práctica, y básicamente lo que hace es unir diferentes sectores en torno a una misma temática. Entonces, para la parte de prevención, vamos de la línea de los 4 acciones prioritarias de RISE, que es fortalecer pymes para fortalecer cadenas de suministro para grandes empresas y para poder bajar estos conocimientos que a lo mejor las grandes empresas ya tienen, pero que no necesariamente las pymes tienen acceso. La segunda es tener inversiones que le apuesten al desarrollo y no a la reconstrucción, que cada peso que vamos a meterle a México sea un peso para el desarrollo de nuestras comunidades y no sea un peso que estemos gastando año con año en reconstruir comunidades que ya sabemos que tienen diferentes amenazas bien mapeadas. El tercero es hablar, por supuesto, de los seguros, reconociendo al sector asegurador como este gran gestor del riesgo a nivel global, pero que también nos permite desarrollar herramientas para transferir riesgos residuales. Es decir, nosotros vamos a hacer todo para bajar los riesgos de nuestras comunidades, pero sin duda nunca va a ser cero. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con ellos para desarrollar herramientas que transfieran este riesgo de las comunidades más vulnerables en nuestro país? Y finalmente, la infraestructura resiliente. Qué bueno que tengamos mucho conocimiento, qué bueno que tengamos muchas estrategias, pero necesitamos tener entornos construidos que nos permitan actuar en una situación de crisis. Y en la parte de asistencia humanitaria, vamos con otros 4 grupos que responden sin duda a las líneas de acción humanitaria que ya les mencionaron también en la participación de CBI y Filipinas anterior, ¿no? Esa es la estrategia, hasta aquí me voy a quedar. Les doy las gracias por habernos invitado a celebrar este evento con ustedes.
y bueno, los esperamos por México, esperamos crecer esta red. Entendemos que todos somos corresponsables del desarrollo de nuestros países, de nuestra región, y muchas gracias por invitarnos. Es un gran gusto estar con ustedes y presenciar que podemos en conjunto lanzar una Latinoamérica más resiliente a los desastres. Gracias por haber compartido la manera como articula SENACE todo este trabajo entre la empresa, entre las necesidades, y algo que me hace mucho sentido es eso que ella dijo, que cuando se trata de desastres no involucra solamente a aquellos que están directamente afectados, sino que también al empresariado, porque claramente todo se rompe, se corta la cadena de suministro, proveedores, nuestros empleados, que son justamente los empresarios. Nos preparamos de repente para afrontar una crisis, entonces tú vas a hacer esto, tú vas a hacer, pero si esos que tienen que enfrentar la crisis no están en capacidad de hacerla porque justamente son víctimas del desastre, podemos concluir en que los desastres nos involucran absolutamente a todos. Muy bien, así que por eso vamos a abrir pues un panel de discusión sobre la manera en que todos desde nuestra área podemos aportar, cada uno desde su sector, cuando nos encontremos frente a una situación de estas. Pero antes de invitar a nuestros panelistas a subir al escenario, quiero compartir un video para tener este sentido de alerta sobre lo que podría pasar. Adelante. ¿Qué pasaría si un sismo de magnitud 8.8 ocurre en Lima? Un gran sismo de magnitud 8.8 podría destruir Lima y Callao, tras más de 200 años de silencio sísmico. La energía liberada del terremoto de magnitud 8.8 es equivalente a la explosión de 650.000 bombas atómicas aproximadamente, de las que explotaron en Japón. En este escenario sería imposible mantenerse en pie o caminar. En Lima y Callao, el sismo llegaría a una intensidad de 9, es decir, muy destructivo. Aproximadamente en 15 minutos, un tsunami con olas que superarían los 6 metros inundaría la zona costera de la región Lima y Callao. Cuando el gran sismo de Lima suceda, este será el panorama. Establecimientos de salud destruidos o colapsados. 4 millones de viviendas afectadas, entre colapsadas, parcialmente colapsadas y dañadas. No tendremos agua y el desagüe estará colapsado. No tendremos luz ni telecomunicaciones. Las carreteras, avenidas y calles estarán interrumpidas. Más de 4.000 colegios colapsados o inhabitables. 8 millones de personas serían afectadas, entre heridos, muertos y damnificados. Tú y tu familia pueden ser uno de ellos. Lo peor no es que suceda, sino que suceda y no estemos preparados. Muy bien. Defensa civil, tarea de todos. ¿Cómo están? Buenos días. Es un honor para mí estar aquí. ¿Me escuchan ahora sí? Mejor. Es un placer para mí moderar este panel en el que participan personas tan distinguidas para ver temas tan complejos. Pero antes de comenzar quisiera agradecerle nuevamente al INDECI por permitirnos usar sus instalaciones, que francamente son espectaculares, y les animo a que cuando termine este evento poder hacer un recorrido y una visita al centro de operaciones, que la verdad es interesantísimo, y los que tengan el valor subirse al simulador de un terremoto de 8.8 para que vean lo que se siente. Estoy seguro que cuando ocurra un terremoto como el que acaban de ver, todos los aquí presentes nos vamos a sentir desbordados por la tragedia. Cada uno tendrá un papel que cumplir en su hogar, en su empresa, en la atención a la población afectada y en la reposición de los servicios básicos. Para que nos demos una idea de lo que podría ocurrir, hemos visto el video de INDECI para situar la discusión que vamos a tener en esta primera ronda de preguntas a las 4 personas que nos acompañan. Vamos a hablar sobre esa situación. ¿Okay? Muy brevemente, cuéntenos de cómo sus instituciones enfrentarán este monstruo que acabamos de ver en los primeros días. Vamos a comenzar por el ente rector del país en esos temas, que es nuestro INDECI. Buenos días nuevamente a todos, estimados panelistas, estimadas
asistentes a este evento. Sí, efectivamente nosotros somos los que de alguna forma atendemos en primer lugar un evento de este tipo. Y es algo que va a pasar, esperemos que más tarde que temprano, pero va a pasar y tenemos que estar listos, como dice el video, preparados, porque la única forma de evitar un desastre es estar preparados, porque la emergencia o el sismo no se va a poder evitar, pero el desastre sí. Y el desastre se evita estando preparados. Nosotros como INDECI, ante un evento de este tipo, que hemos tenido algo parecido, tenemos un procedimiento ya estandarizado en la institución. Ni bien se tiene la información por parte del COE, que nosotros estamos monitoreando 24/7 todos los eventos, sean sismos, inundaciones, derrumbes, como se han dado en este último año, inmediatamente procedemos a personarnos toda la plana mayor y principalmente la dirección de respuesta con el equipo, el jefe del INDECI, acá al COE, para poder tomar acción y tener información sobre el evento. En el caso de un sismo, como se dio en Amazonas, así como nosotros estuvimos acá a los 15 minutos, que fue el tiempo que nos demoró en llegar al sitio, ya el jefe del COE ya estaba ya monitoreando, también se apersonó, que es de acuerdo a esa norma, el presidente con los ministros, para poder en ese momento tener la información de primera mano sobre los primeros datos del evento y tomar decisiones sobre las intervenciones que se van a hacer. En paralelo, las entidades de primera respuesta, que son las Fuerzas Armadas, que son prácticamente nuestro brazo derecho en este tema, ya ellos también se ponen en alerta y en este caso la Fuerza Armada que esté cerca, puede ser Ejército, Marina o Aviación, que esté cerca del evento, inmediatamente también ya interviene por norma, ¿no?, para poder atender a la población. Como se dio en el caso de Patas, que llegaron primero que nosotros las Fuerzas Armadas para ayudar, así como las fuerzas policiales, para ayudar a las personas afectadas. En función de eso nosotros tomamos decisiones con respecto a qué áreas se tienen que hacer. Inmediatamente el director de respuesta viaja a la zona a poder monitorear y a servir de asesor al gobierno regional a fin de tomar las decisiones necesarias junto con los sectores que están implicados. Normalmente es vivienda, salud, educación, porque son los primeros servicios que se afectan. Agua, luz, servicios eléctricos, los centros de salud para atender a las personas afectadas y las escuelas que también son afectadas y normalmente son las que se usan como refugio en el caso de eventos porque son las entidades que deben tener mayor resistencia ante un evento para ser utilizadas como refugio. Y prácticamente inmediatamente después de esto tomamos contacto con las entidades privadas operantes para poder dar bienes de ayuda humanitaria. En los primeros días lo que se hace es levantar información sobre las afectaciones, personas que han sido de alguna forma afectadas por el evento y poder tomar medidas con los sectores y con las entidades privadas que de alguna forma están vinculadas a los servicios. Y a la vez se implementan los albergues de las personas que han sido afectadas en sus viviendas y necesitan un lugar adecuado para estar y se les suministra bienes de ayuda humanitaria, alimentario y no alimentario. Y ahí no solamente el INDECI participa, sino también las entidades cooperantes, como en este caso Hombro a Hombro, con los que trabajamos en poder llevarle estos bienes de ayuda alimentaria para que puedan por lo menos durante los 10 primeros días estar en forma adecuada, poder cubrir sus necesidades. Y se comienza con el proceso, ni bien ya se tiene digamos, culminado la emergencia o el desastre, se comienza con el proceso de recuperación o rehabilitación de los servicios básicos. Ese es más o menos el procedimiento que se tiene para un evento de este tipo. Muchas gracias, señor. María Julia, ¿cómo reaccionaría Perú LNG ante un monstruo de estos? Buenos días con todos. Primero quiero agradecer a Hombro a Hombro por la invitación. Bueno, yo estoy un poco representando al sector privado y nuestro rol en lo que se ha mostrado hoy. El sector privado, la verdad es que venimos ya preparándonos para situaciones de desastre de una manera preventiva. Tenemos no solo, yo principalmente en el sector energía, no solo es por un tema regulatorio, sino también porque efectivamente la seguridad siempre es primero.
porque el mejor asset que tenemos obviamente es nuestra gente, ¿no? Entonces tenemos que preocuparnos por ellos. Es así que lo que nosotros hacemos de manera preventiva es trabajar en una serie de planes de contingencia que nos permita prepararnos para situaciones de desastres, de situaciones como obviamente el terremoto o como lo que se mencionó en esta exposición respecto a lo que ocurrió en la costa del país durante este año, ¿no? Estos planes de contingencia obviamente son documentos bastante extensos que tienen una cantidad de procedimientos que nos pueden ayudar a prevenir situaciones de desastres o a estar preparados para situaciones de desastre. Pero una cosa es lo que dice el documento y otra cosa es si estamos realmente preparados y podemos cumplir lo que dice ese documento. Es por eso que dentro del sector privado lo que hacemos es constantemente simulacros. Tenemos simulacros para atender y prepararnos para situaciones que puedan ocurrir. En la planta, por ejemplo, que nosotros tenemos, hay simulacros semanales. Todas las semanas tenemos durante un día a la semana un simulacro que permita que las personas vayan haciéndose conscientes de las acciones que tienen que tomar frente a una situación de desastre. Esto nos permite siempre reforzar y tenemos muchas sesiones de lecciones aprendidas, porque por más que lo preparemos, por más que ensayemos, siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que no funcionaron como pensamos que podían funcionar. Y también tenemos, además de toda esta actividad preventiva, tenemos también trabajo para lo que le llamamos el business continuity, es decir, el día después, ¿no? Porque una cosa es cómo enfrentamos la situación de desastre en el momento que ocurre, pero luego al día siguiente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando ya esto ha ocurrido, cuando no tenemos, como se mencionó, a nuestro equipo disponible? También tenemos toda esta serie de disposiciones que tratan de reactivar nuestras actividades después de un desastre, preparándonos para una situación en la cual el equipo no esté disponible. Estamos tratando de trabajar con temas tecnológicos que permitan que aun cuando el equipo no esté, terceros puedan reactivar la actividad. ¿Por qué es importante? Porque como dije, al estar en el sector energía, es importante que nosotros continuemos con nuestras actividades y no podamos parar. Y creo que lo que ocurrió con la pandemia nos enseñó a que hay muchas cosas que efectivamente se pueden hacer. Nosotros efectivamente en el sector, cuando ocurrió la pandemia, no paramos nuestras actividades. Y fue un reto bastante difícil porque teníamos que continuar la operación, pero al mismo tiempo cuidar de nuestra gente. Evitar que nuestra gente obviamente se contagie y tenga situaciones dramáticas como las que todos saben ocurrieron durante la pandemia. Entonces creo que en el sector privado tenemos esos dos roles, ¿no? El preventivo, muchos planes que venimos trabajando y tenemos constantes simulacros y además el plan del día después, ¿no? Cómo continuamos con nuestras operaciones después de una situación de desastre. Muchas gracias, doctora. Escuchamos ahora al contraalmirante López para saber cómo el Comando Conjunto tiene proyectado trabajar ante un terremoto de esta magnitud. ¿Se escucha, no? Sí. Buenos días, damas y caballeros. Ante todo, permítanme expresar el saludo del señor General del Ejército Manuel. Disculpen, buenos días, damas y caballeros. Expreso el saludo del General del Ejército Manuel Gómez La Torre, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, particularmente Iglesia y su aniversario, felicitaciones hombro a hombro y gracias a todos los participantes. Permítanme para empezar precisar 5 roles fundamentales de las Fuerzas Armadas, o recordarlos. 1. Garantizar la independencia, soberanía y integridad territorial, participar en el orden interno, contribuir al desarrollo nacional, asimismo contribuir a la política exterior y en este caso particular participar activamente en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre. Para esto nosotros estamos enmarcados en el marco normativo a nivel nacional, tenemos directivas de nivel superior, en este caso el Ministerio de Defensa, y lógicamente como Fuerzas Armadas nosotros hemos efectuado el planeamiento correspondiente. Si nosotros no planeamos, estamos perdidos. Entonces, hemos efectuado el planeamiento detallado, un planeamiento de nivel estratégico, que rige la participación de las Fuerzas Armadas en los procesos de preparación y respuesta ante la ocurrencia de desastre o en la gestión de riesgos de desastre. Bajo ese planeamiento nosotros también tenemos una organización
que está hecha en base a los elementos de maniobra del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que son los comandos operacionales especiales. Es así que tenemos presencia en todo el territorio nacional, en el norte, en el centro, en el sur, en la Amazonía, por intermedio de los comandos operacionales del norte, centro, sur, de la Amazonía, del Ucayali, del este, también en otros espacios, como el espacio marítimo aéreo, o a través del Comando Operacional Marítimo Aéreo, entre otros. Permítame precisar que para efectos de ese escenario que nos han mostrado, es realmente devastador. Las consecuencias son realmente catastróficas. Estamos hablando de un estimado de más de 100.000 muertos, de miles de heridos, de miles de viviendas destruidas. Entonces, es necesario precisar algunas acciones. Si me permiten, precisar preferencialmente algunas ayudas para precisar que nosotros participamos en la gestión de riesgos desastres tiene una finalidad. Esa finalidad principal es proteger la vida y la integridad de las personas. Eso es una finalidad principal, al ser la vida humana es fundamental. Asimismo, proteger el patrimonio, ya sea público y privado, y restablecer los servicios públicos esenciales que necesita la población para continuar sus actividades. En ese sentido, nosotros hemos establecido un estado final deseado, tanto en el dominio militar como en el dominio económico y social. En el dominio militar, nosotros vamos a buscar el restablecimiento de las condiciones de seguridad que existían antes de la zona afectada. Vamos a velar por la seguridad. Asimismo, vamos a proteger la vida, evitando saqueos, desabastecimientos y también posibles atentados contra los servicios públicos esenciales. Recordemos que la población va a estar posiblemente en pánico, entonces hay que establecer el orden, ¿no?, para que no se desborde la situación. Asimismo, las acciones militares desarrolladas van a estar a cargo de los comandos operacionales y especiales, como se mencionó anteriormente, como elementos de maniobra. En lo que es las acciones de primera respuesta, vamos a efectuar control y seguridad en los espacios terrestres, marítimo y aéreo, operando los aeropuertos, los puertos, estableciendo puentes aéreos y marítimos. Vamos a establecer el sistema de comandos de incidentes, entre otros. En lo que es el dominio socioeconómico, debemos buscar restablecer las condiciones de vida, brindar atención hospitalaria de emergencia, buscar después colaborar con la salud mental de la población, velar por la seguridad del patrimonio de la población, entre otras actividades. En la parte de ejecución, cabe resaltar que nosotros también hemos establecido una concepción estratégica y unos objetivos estratégicos a desarrollar. Dentro de la concepción estratégica nosotros tenemos que participar activamente, integrados con las otras entidades de primera respuesta, llámese la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Cruz Roja, las entidades del Ministerio de Salud, las instituciones privadas de salud, la población organizada y también la empresa privada. Dentro de los objetivos que nos hemos trazado de manera general para afrontar este tipo de escenarios, en primer lugar nosotros debemos alcanzar y mantener capacidades para participar en acciones de primera respuesta y respuesta complementaria. Y acá permítanme fijar cuáles son, o precisar cuáles son esas acciones de primera respuesta y respuesta complementaria que nosotros vamos a realizar ante la ocurrencia de un sismo de la magnitud que se nos ha presentado en el escenario. Dentro de la primera respuesta, como se mencionó, control y seguridad es fundamental en el espacio terrestre marítimo aéreo. Asimismo, debemos establecer el sistema de comando de incidentes, para lo cual nosotros establecemos nuestro puesto de comando en el comando conjunto, nuestros comandos operacionales también establecen el puesto de comando y empezamos a evacuar la información por nuestro canal técnico al Ministerio de Defensa y nuestro canal de comando con nuestros organismos subordinados. También en lo que es primera respuesta efectuamos la evaluación de daños y análisis de necesidades, lo que se conoce como EDA. Eso es fundamental, evaluar los daños, analizar las necesidades, precisamente para poder contar con un diagnóstico que nos permita requerir el apoyo administrativo que se va a necesitar. Otra labor fundamental como acción de primera respuesta son las labores de búsqueda y rescate, tanto en el dominio marítimo, utilizando aeronaves, el espacio terrestre. Lo mismo, otra actividad fundamental de primera respuesta es la atención hospitalaria para casos de emergencia. Pero en este caso tenemos que utilizar todo el potencial nacional, no solamente los hospitales de
MINSA, de salud, los privados, la sanidad de las Fuerzas Armadas, inclusive a requerimiento del Ministerio de Salud. Otra actividad fundamental que la Fuerza Armada va a desarrollar es el transporte de personal, de carga, la evacuación de heridos por medios terrestres, marítimos y aéreos. Asimismo, vamos a establecer telecomunicaciones de emergencia desde puestos de comando móvil. Las comunicaciones van a estar completamente colapsadas. Vamos a contar con telefonía, WhatsApp y mensaje de texto. Es decir, tenemos que tener medios de comunicación alternos. La otra acción, o las otras acciones de respuesta, son las acciones de respuesta complementarias. Una vez que ya hemos podido efectuar las de primera respuesta que se han precisado, las de respuesta complementaria consisten en apoyar en la distribución de bienes y ayuda humanitaria, y es aquí que entra la coordinación estrecha con INDECI, porque INDECI es el ente rector quien va a coordinar y va a recibir toda la ayuda humanitaria proveniente normalmente de las empresas privadas y otras instituciones, ONGs, e incluso acá estamos hablando de un sismo de gran magnitud de nivel 5, donde ya interviene la ayuda internacional, como pasó en Pisco. Asimismo, ya pasamos a la atención hospitalaria. Si se requiere, incluso por el Ministerio de Salud, la sanidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden apoyar en la atención hospitalaria. También vamos a apoyar en la instalación de albergues, ¿no?, para los refugiados. La gente va a perder sus casas, miles de personas se van a quedar sin hogar. Más aún en toda la periferia de Lima, sabemos las condiciones en las cuales se han desarrollado varios distritos, ¿no?, y eso va a quedar totalmente colapsado. Las necesidades van a ser grandes. También vamos a apoyar en remoción de escombros, ¿no?, es una tarea también que tenemos que realizar. Apoyar a la habilitación de vías de comunicación que van a estar conectadas. Y también otra tarea es apoyar al Ministerio Público en la gestión de cadáveres. Eso es otra actividad que hay que planear. ¿Qué vamos a hacer con más de 100.000 muertos? ¿Dónde lo vamos a poner? Son escenarios muy lamentables que debemos tener en mente para poder planear y tomar las precauciones, que estar preparados para eso. Para terminar, recordemos que la Fuerza Armada participó activamente en eventos similares, como es el año 2007, en el terremoto que sacudió Pisco, ¿no?, con bastantes daños, pues, de un nivel 7.9, que incluso se vio la necesidad no solamente de recibir ayuda a nivel nacional, sino también de organismos internacionales. Se estableció un aeropuerto en Pisco, ¿no?, se estableció un puente aéreo, se recibieron vuelos internacionales. También recordemos el fenómeno del niño costero, donde la Fuerza Armada activamente ha participado estableciendo puentes marítimos, puentes aéreos. Hemos evacuado gente incluso desde helicópteros a bordo de fragatas misileras, evacuando gente que estaba atrapada. Hemos utilizado vehículos anfibios en Challacayo, en Chosica, para evacuar a la población. Recordemos lo que pasó en San Juan de Lurigancho, ¿no?, donde también tuvimos que participar en el constante colapso del sistema sanitario. Y finalmente nuestra participación en la pandemia. Esta sería, de manera general, lo que la Fuerza Armada va a hacer en un escenario de seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, almirante. Concluimos con risa esta primera etapa de preguntas, a quien le pido que nos comente de qué manera es que responde el CBI ante este tipo de emergencias. Sure. Well, again, good morning. And let me just start by saying that CBI works directly with member networks. So again, congratulations to Hombro a Hombro for being the first CBI member network in South America. So during an emergency, and that was a very scary scenario you showed us, when that happens, our first priority is to establish communication with you, asking you, the team, your members, your partners, how are you? What's the current situation? What are your immediate needs, life-saving needs, and what are your immediate activities? That's the first, right? And it's important for us, because we are from the UN, it's important that we get that information from you so that we know what are your immediate needs and what are your immediate activities during the first few days after the earthquake. Now, it's important to remember, we've heard from the co-panelists, that the response will be mainly handled by local actors, by you. So by the government, by the UN, and with the UN, this will be led by the humanitarian coordinator or the resident coordinator together with the national
humanitarian network, by the business community. So this will be your response. However, whenever needed, CBI, we will facilitate connections with the broader UN family with international agencies to support you in sharing information on what you have been doing, what are your needs, to ensure that the private sector's voice is included in relevant response plans of relevant response plans of the humanitarian agencies. Now, lastly, advocacy is a key component of our work. And we make sure that at the global and regional levels, we raise the profile of Ombro a Ombro, the business community, your partners, when it comes to what you are doing during the response, how you are working together. Maria Julia mentioned lessons learned. Whenever I visit CBI member networks, my recommendation or key takeaway rather would always be document. And I know it's kind of hard to keep on documenting everything, especially during an emergency, but it's very important. When the war in Ukraine happened, we set up a private sector donations tracker. So that tracker was able to document and keep track and monitor over $1.4 billion mobilized by over 400 private sector donors, a tracker. And that one, before, no one was doing it. So we just have to say, there has to be a monitoring tool for someone to keep track of what the private sector will be doing. In Indonesia, that's what they did. During the pandemic, they set up a private sector COVID contribution tracker as well. And this now was adopted by the government because it clearly allowed other actors, private sector, the government, the humanitarian agencies, to know what the private sector is doing and what is the value of the private sector. Thank you very much, Carissa. Qué importantes palabras. Ahora vamos a comenzar una segunda ronda. Hemos preguntado a cada uno qué es lo que va a hacer su institución o lo que está haciendo su institución. Ahora lo que vamos a preguntar es cómo interactuamos entre las diferentes instituciones, que es donde comienzan principalmente los problemas. Cuando trabajamos solos en nuestra oficinita, bien encerrados, bien cómodos, todo muy bien, pero tenemos una tara nacional en las coordinaciones con nuestros pares, con nuestras compañías aparte. En fin, para María Julia, todas las empresas tienen un plan de contingencia para la vuelta a sus operaciones ante una emergencia o desastre, ¿verdad? Pero este es un plan coordinado con otras entidades o empresas que son críticas en el proceso de recuperación de sus operaciones. Por ejemplo, un banco que para operar digitalmente requiere del servicio de Internet, necesita que el servicio de Internet esté operativo. Sabemos en cuánto tiempo las empresas de telecomunicaciones podrán ofrecer ese servicio, en cuánto tiempo podemos garantizar a la población la recuperación de nuestros servicios, farmacias, grifos, etc. Sí, lo que mencionas, Juan Manuel, es un tema bastante importante y que creo que es donde aún tenemos mucho por hacer. Nosotros solo hablando desde el sector privado y en nuestro sector de energía, lo que ocurrió este año expuso en nuestro sector que ni siquiera entre nosotros estábamos bien coordinados. Ni siquiera estoy hablando ya del nivel que acabamos de escuchar, estoy hablando incluso entre nosotros las empresas del sector. Lo que ocurrió este año expuso esa situación en el sentido que muchos de nosotros queríamos colaborar, pero no sabíamos cómo colaborar con otra de nuestras empresas del sector. Esta empresa que estaba enfrentando esta situación de desastre necesitaba el apoyo, pero no sabía cómo canalizarlo, cómo pedirlo. Nosotros teníamos los recursos y no sabíamos cómo hacerlos llegar. Entonces nos dimos cuenta de que no era posible que ni siquiera entre nosotros tuviéramos un plan que nos permitiera colaborar en estas situaciones de desastre. Entonces, volviendo al punto de las lecciones aprendidas, eso nos permitió, después de este evento, trabajar en eso.
hemos ya trabajado en tener algún tipo de acuerdo de colaboración conjunta con recursos disponibles que traten de atender situaciones de emergencia que pudiéramos tener las distintas empresas del sector. Además, como tú mismo lo señalas, ver cómo nos podemos conectar con aquellos recursos o servicios que se puedan necesitar para tenerlos disponibles, para no salir en el momento de la emergencia a buscarlos, sino ya tener algún tipo de suministro contratado, algún tipo de servicio disponible para usarlo inmediatamente. Pero nuevamente ese es solo a este nivel, donde estamos en nuestro mundo, como dicen, privado. Todo lo que ustedes han descrito de lo que hace INDECI, de lo que hace las Fuerzas Armadas, es algo donde efectivamente nos está faltando interactuar, donde falta esta gestión, donde creo, y por la experiencia que tengo, Hombro a Hombro apoya mucho, ¿no? Y la verdad que es un orgullo, creo, para nosotros que Hombro a Hombro ahora forme parte de CBNI, porque es una entidad que nos va a ayudar a mejorar en eso. Me pongo a pensar lo útil que puede haber sido tener este tipo de coordinación para atender un desastre como el que tuvimos este año, donde las Fuerzas Armadas pudieran haber apoyado de una manera en la cual el sector privado también haya podido interactuar fácilmente. No digo que no lo hayan hecho, sé que lo han hecho, sé que INDECI hizo un excelente trabajo junto con Hombro a Hombro, pero esa interacción con la empresa privada para que ese trabajo tan eficiente sea aún mucho mejor, creo que es lo que todavía tenemos que trabajar. Gracias, María Julia. César, ¿qué esperas desde INDECI ante esta situación? Que hagamos nosotros. ¿Cómo te vas a interactuar con el sector privado? ¿Cómo vas a interactuar con el resto de las instituciones? ¿Cómo vas a interactuar con el Poder Ejecutivo? ¿Okay? También es un tema, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, me gustaría que comentes que la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 2022-2030. ¿Podrías contarnos también brevemente de qué se trata y si se ha contemplado en este plan algún rol para el sector privado? Bueno, sí, efectivamente nosotros como INDECI estamos comenzando a hacer convenios o acercamientos a la empresa privada para que podamos ser de alguna forma socios estratégicos a este tipo de situaciones. Sabemos que el Estado, por más esfuerzo que ponga, a veces no cuenta ni con los recursos ni con la capacidad que tienen los privados, y igual la mayoría de servicios básicos que se manejan a nivel del país están en empresas privadas. Por lo tanto, son unos socios estratégicos para nosotros. Justo el tema del Plan AGER que ha sido aprobado está enmarcado en la política nacional de gobierno de gestión de riesgo de desastres del 2050, en la cual una de las metas que tiene es lograr reducir en un 20% la afectación económica que se pueda dar en el marco de estos desastres, y que el 100% de la población afectada pueda ser atendida en el caso de una emergencia, entre otras metas más puntuales, digamos, que son las más importantes. Y es en función a eso que se plantea, se elabora este Plan AGER, a fin de poder determinar, como todo instrumento de planeamiento, qué actividades debemos hacer nosotros como Estado, entre los diferentes sectores, para poder lograr estas metas que busca el gobierno. Y dentro de estas metas, en las cuales plantean cosas que se tienen que hacer desde los diferentes sectores, con las diferentes intervenciones que se tienen que dar, existen dos actividades en las cuales consideran como socios estratégicos como parte de lo que va a intervenir a la empresa privada. Principalmente en dos temas específicos, como ya lo dije al inicio, en el restablecimiento de lo que son los servicios básicos, con lo cual se plantea dentro de las actividades a realizar el firmar convenios con empresas privadas para que puedan intervenir en forma activa y poder lograr el restablecimiento de estos servicios o estas condiciones de vida de la población en el más corto tiempo. Hace poco hemos tenido el caso del sismo que hubo en Amazonas, y en convenio con la empresa que estaba concesionaria de la carretera se pudo rápidamente realizar un nuevo marcado de la carretera para poder recuperar la transitabilidad. Y
De igual modo hay que hablar con las empresas de gas, con las empresas de energía, con las empresas de agua potable, a fin de que se puedan restablecer estos servicios, porque es, digamos, lo primero que necesita la gente que es afectada por una emergencia, el contar con un servicio de agua adecuado, el contar con energía eléctrica, el contar con comunicaciones, y necesitamos ese apoyo de la empresa privada. Y es ahí donde en este plan AGER, que ha sido aprobado recientemente, ya los consideran como parte de las entidades que tienen que participar en los eventos o en las emergencias a la empresa privada. Ya teniendo este documento aprobado por la PCM, ya está en los sectores el comenzar a hacer estas alianzas estratégicas, estos convenios, a fin de que se materialice esta participación de la empresa privada. Y aquí se ve claro en este último documento la importancia de ustedes en las acciones que realiza el Estado, el INDECI, para poder apoyar a las personas afectadas. Por lo tanto, es muy importante que este documento y que ustedes también puedan acercarse a los sectores a comenzar a, en base a esto, lograr esas sinergias, esas alianzas, y que puedan servir para lo que buscamos todos, el bienestar de la población, que es lo que se quiere, tanto el Estado como las empresas privadas. Gracias, señor. Almirante, de la misma manera, ustedes desde la Fuerza Armada tienen su plan, tienen su plan de operaciones. ¿Qué esperan desde nuestras Fuerzas Armadas que hagamos nosotros desde el sector privado? ¿Cómo espera que actuemos y en qué áreas principalmente? Perfecto. Antes de precisar la respuesta, permítanme solamente complementar el escenario presentado con algunas cifras. Bajo el catastrófico escenario presentado de un sismo de 8.8 seguido de a los 15 minutos de un tsunami, ¿no? Lo que podría suceder, sin afán de ser alarmista, no realista, es tener aproximadamente 110.000 fallecidos, 2 millones de heridos, 353.000 viviendas destruidas y 620.000 viviendas inhabitables. Entonces, imaginemos ese nivel de desastre. Bajo el escenario propuesto, planteado, eso va a suceder. Y esas son las cantidades que vamos a tener que administrar. Permítanme precisar un rol adicional, un objetivo estratégico adicional de la Fuerza Armada en la gestión de riesgo de desastre. Ya precisé las acciones de primera respuesta complementaria, la participación activa en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Otro aspecto fundamental es garantizar el control del orden interno, si así lo dispone el Presidente de la República. Se declara el estado de emergencia y las Fuerzas Armadas tienen que estar en condiciones de asumir el control unificado, ¿no?, junto con la Policía Nacional, para prever el mantenimiento del orden interno. Porque, ¿qué es lo que va a suceder? Hemos visto en el video el sistema sanitario colapsado, hospitales colapsados, viviendas destruidas, etc. La población va a necesitar agua, va a necesitar víveres, sobre todo envasados, ¿no?, o conservas, que puedan preservarse en el tiempo. Se van a necesitar combustible, se van a necesitar viviendas, albergues. Bajo ese sentido es fundamental el apoyo que pueda brindar el sector privado como un ente de apoyo logístico, de apoyo administrativo para cumplir algunas funciones logísticas fundamentales, permítanme expresar, como abastecimiento de productos fundamentales, agua, víveres, ¿no?, de primera necesidad, no perecibles. Asimismo, combustible, en caso de ser necesario. Otra función logística indispensable va a ser de colaborar en todas las funciones de evacuación y hospitalización, ¿correcto?, a través de las instituciones privadas de servicios de salud, pero también proporcionando medicinas e insumos médicos que se van a necesitar a gran escala. Otro aspecto fundamental es el transporte de personas, el transporte de carga, la evacuación de heridos. Y asimismo, otra función logística es la de establecimiento de refugios temporales, albergues, todo lo que es infraestructura. En esas 4 funciones logísticas fundamentales la empresa privada puede colaborar. Y es más, toda esta ayuda que pueda proporcionar la empresa privada es canalizada de acuerdo a la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos Nacionales a través de INDECI.
INDECI es quien administra la donación. Sin embargo, recordemos que este escenario es dantesco, es similar o peor a una guerra, a un ataque nuclear masivo. Entonces, debemos tomar previsiones adicionales. Lo mismo que pasa en una guerra, se activa la ley de movilización nacional, se movilizan recursos humanos y materiales para poder hacer frente a una guerra. Y asimismo la movilización nacional contempla, ¿no?, la movilización de recursos humanos y materiales tanto del sector público como privado en caso de una catástrofe de ese tipo. Entonces, cada uno tiene que hacer su tarea. Las entidades de primera respuesta en lo suyo, Fuerza Armada, INDECI, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Cruz Rojo, Población Organizada, la empresa privada, y también debemos ser bastante solidarios con nuestros compatriotas. Porque si nosotros no los acudimos, si nosotros no los asistimos, si nosotros no brindamos la seguridad, no le hacemos llegar la ayuda que necesitan, al final va a colapsar. Va a colapsar la población, va a entrar en pánico, puede entrar en pánico, y al final se van a generar saqueos, porque la gente va a buscar la forma de cubrir sus necesidades, más no que va a estar en estado de pánico. Entonces, cada uno debe hacer su tarea, y en este momento de preparación, por eso un saludo especial y una felicitación a Hombro a Hombro por la iniciativa y INDECI por albergarlo, es el momento que debemos coordinar y tomar todas las previsiones, que nunca van a estar de más. Porque llegado el momento no va a haber tiempo para otra cosa más que para actuar, y debemos estar preparados. Muchas gracias. Gracias, almirante. Y Risa, para esta ronda y el panel, desde tu experiencia, ¿cuál es el mayor reto que se enfrentan organizaciones como las de Hombro a Hombro cuando ocurre un desastre de esta magnitud? ¿Qué lecciones han aprendido en ese viaje? Let me answer that question by saying that I hear everyone has a plan. So, Senor Negrete mentioned the inclusion of the private sector in relevant frameworks. The armed forces included reference to how the private sector can help mobilize resources. And of course, the business community, you have your own contingency and business continuity plans. But one of the greatest lessons we've seen with other CBI member networks in other countries is that everyone has a plan, but we speak a different language. So only a private sector person would understand how the private sector works. Only a person from the UN will only understand the acronyms of the UN, and the same thing with the government. So coordination is both an entry point and a barrier. Because, especially when the private sector moves fast, and when you move fast, you also move huge. So the coordination can sometimes be both an opportunity and also a challenge. So again, and I'm not saying this because you're the newest CBI member network, but really with the work that you're doing, the greatest opportunity here is having a clearinghouse, a convener, like Hombro a Hombro, that can serve as that hub to have a neutral broker of partnerships that government, the UN, the business community will be comfortable in working with and really understanding, getting to know each other's languages and approaches. I do remember that when I was still in the private sector, really the challenge that we often face is that we all have different work cultures, approaches, and languages. The private sector, the government, and of course, the UN. Right? So, being able to sit together, exchange business cards during peace times or preparedness, getting to talk to one another, joint planning. I'm a firm believer of joint planning. That's one of the biggest ways that we can do things and accomplish better preparedness. And lastly, a few more examples that we have seen from other CBI member networks. So in Filipinas, they've done a national energy contingency plan to make sure that when a 7.1 earthquake happens, that everyone from generation, distribution, to the energy suppliers, power fuel, energy, petroleum, will also get to coordinate with the government to make sure that critical supply of power fuel energy will be up and running in a matter of hours. Okay? That's the same thing with telecommunications.
So we're not saying that's a foolproof plan, but at least they get to regularly talk to one another and exercise that plan. They came up with business continuity planning for the government because it's an expertise of the private sector, but they said that let's also talk to the government to make sure that critical operations and your dependencies, what you need from the private sector, will align with your priorities when you want to recover your critical or the most important activities or functions of the government. In Haiti, very, very simple, they conduct regular evacuation exercises for employees of the member companies. And they work with the UN and the Civil Defense Agency for that. So, because the government cannot do it on its own. So, they train the member companies, the employees, when it comes to evacuation. Turkey did a sectoral planning workshop convening representatives from the 5 critical sectors: agriculture, power, telecommunications, water, sitting together to come up with that Istanbul earthquake contingency plan. And lastly, in Indonesia, we've seen how, I think for the first time, that the CDI member network there, the Indonesian National Chamber, who's also, by the way, the chair of the Business 20, now that Indonesia is chairing the G20, first time that they have participated in a regional earthquake exercise being acknowledged formally by the UN, by the Humanitarian Advisory Team. So those simple activities, getting private sector involved, easier said than done, but I do believe that Ombro will be in a good opportunity or position to do that. Muchas gracias. De hecho, tener planes y practicar, practicar y practicar y trabajar en equipo. Eso creo que es uno de los grandes aprendizajes de este panel. Todos tenemos planes, todos planes en papel, lindos, pero cuando comienza el movimiento, estos papeles pueden no servir de mucho. Entonces tenemos que trabajar mucho más fuerte en todo lo que son los simulacros y los ejercicios de simulación. En algún momento estuvimos trabajando más intensamente que ahora en esos tipos de ejercicios de simulación. Recuerda, Pepe, tenemos que retomar eso y ponernos en esas circunstancias. Armar masivamente albergues. Hagamos el ejercicio algún día de armar masivamente albergues, a ver si podemos hacerlo, ¿no? O sea, cómo realmente establecemos lugares de concentración de personas, puntos de encuentros familiares para que la gente entienda. En fin, en los simulacros de la población tenemos muchísimo que avanzar, porque creo que ahí las oportunidades son muchas para involucrar a la población. Yo a veces veo con algo de desesperación ver que nuestro INDECI, que nuestras Fuerzas Armadas, que el IGP y que todas las instituciones técnicas de ese país realmente hacen esfuerzos espectaculares por tratar de involucrar a la población, pero la población no da pie con bola, no le da la importancia de vida, eso es una realidad. Entonces tenemos que trabajar ahí en cultura de preparación. Quisiera continuar mencionando los resultados de la encuesta inicial. Dani. Me han dado los resultados en la mano, pero para que no voltee la cabeza. ¿Cómo es esto? ¿Listo? Ya. La primera pregunta era ¿cuánto tiempo creen que tomará su organización reiniciar operaciones después de un terremoto como el que hemos visto? El 31% dice que no para. Vamos a ver que saliendo de esto puedan pasar al simulador para ver si después de un movimiento así van a poder seguir operando. No se puede parar. Bueno, digamos así, no, pero eso no dice esto. ¿Okay? 34% le va a tomar más de una semana y 17% dentro de la semana. ¿Okay? Con respecto a la segunda pregunta, que es cuáles cree que son los 3 sectores clave para reiniciar operaciones, pues todos. 22% agua, 18% salud
17% energía, telecom 16% alimentos, todos. ¿Okay? Y por último, y esto sí me ha sorprendido, si en su empresa ha recibido algún tipo de preparación para enfrentar un terremoto en su domicilio con su familia. Es que son miembros de hombro a hombro. El 79% sí. Esto evidentemente lo traemos a la población y es un número cercano a cero. Muchísimas gracias. Creo que para todos nos damos cuenta que hay una tarea pendiente en la que tenemos que empezar a trabajar desde hoy con sentido de urgencia. No esperemos a que ocurra un terremoto para lamentarnos por la falta de preparación y de coordinación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su participación en el panel. Les voy a pedir por favor que regresen a sus asientos. Solamente Juan Manuel y Risa permanezcan por favor en el escenario porque ha llegado el momento de la incorporación oficial de Hombro a Civial. Así que ya en la mesa tienen las carpetas con el acuerdo que se debe firmar. Para nosotros es una oportunidad inmensa ingresar a las redes del CBI, ya que Hombro a Hombro ha crecido, y mucho, con la experiencia práctica de haber enfrentado todos los desastres de gran magnitud en el Perú desde el año 2017. Pero el know-how de otras redes, con más tiempo y experiencia que la nuestra, como la filipina o la mexicana, nos resultan invalorables. Nuestro propósito como frente empresarial ha sido y seguirá siendo el que ningún peruano esté solo en el momento de mayor vulnerabilidad de sus vidas a raíz de un desastre de gran magnitud. Eso será lo que nos guíe siempre, pero tenemos que redoblar esfuerzos porque la gran amenaza que tenemos a la vuelta de la esquina es el terremoto en la costa central del Perú, que según nuestras autoridades podría traernos 110,000 muertes. Y cuando hablas con ellos a puertas cerradas, ese número llega a cerca del 1.000.000 de muertos. ¿Somos conscientes de esos volúmenes? Para ello tenemos que pensar genuinamente qué hacemos, cómo nos preparamos. La pandemia nos demostró que desde el sector privado podemos hacer muchísimo en caso de desastres, con las más de 6.000 toneladas de alimentos que pudimos canalizar, o el apoyo con plantas de oxígeno. ¿Recuerdan qué doloroso fue ese tema? O cuando se necesitó de una acción contundente para asegurar la llegada del primer 1.000.000 de vacunas, para romper la inercia y poder iniciar el proceso de vacunación, principalmente con nuestra gente de salud, verdaderos héroes nacionales. Pero en el caso del terremoto de Lima, ¿qué hacemos? ¿Cómo haríamos desde el empresariado para mantener los canales humanitarios de alimentos? ¿Cómo hacemos para mantener el flujo de dinero a la población, los cajeros? ¿Cómo hacemos para mantener el servicio de los supermercados o grandes centros de abasto? Las farmacias. ¿Cómo hacemos para poner a disposición de las autoridades las grandes áreas de los centros comerciales para poder apoyar? ¿Cómo hacemos para trabajar en equipo con nuestras Fuerzas Armadas para que se brinde seguridad a todos estos importantes sectores del sector público, del sector privado, para evitar los saqueos que casi con toda seguridad se van a presentar? Tenemos la capacidad para poner en operación al Jorge Chávez después de un tsunami, siendo el aeropuerto de Las Palmas el único que podría estar operativo. Tenemos la capacidad de mantener operaciones logísticas
intensas durante la noche en Las Palmas? ¿Tiene nuestro INDECI la capacidad logística para multiplicar por 100 el volumen que usualmente maneja? ¿Sabemos cuánto tiempo nos tomará poner operativo nuevamente a nuestra base naval y al puerto del Callao luego del tsunami? ¿Tendremos la capacidad para limpiar la cuenca del río Rímac luego del evidente colapso de los relaves de Tamboraque? De ese río tomamos agua. Para poder siquiera pensar en estas cosas, necesariamente tenemos que trabajar juntos, hombro a hombro, no solo los diferentes sectores de las empresas privadas entre nosotros, como decía María Julia, sino también con el Estado. Esto es lo que pretendemos hacer en hombro a hombro a partir de ahora, es decir, consolidar y socializar los planes de contingencia que me consta existen en el sector privado, para que todos sepamos qué vamos a hacer, que el INDECI sepa lo que vamos a hacer, que nuestras Fuerzas Armadas sepan lo que vamos a hacer y que los privados sepamos qué es lo que va a hacer la Fuerza Armada y el INDECI para poder trabajar en equipo. Queremos aprovechar este evento y por qué no llamarlo esta llamada de atención para convocar a todos a un esfuerzo significativo, conjunto, que se traduzca en mejorar exponencialmente los simulacros y los ejercicios de simulación. Y de la misma manera tenemos que hacer un esfuerzo por saber con qué recursos contamos. Y para ello es muy importante que georreferenciemos almacenes, depósitos, oficinas, farmacias, cajeros, supermercados y centros comerciales de todo el país para poder tener mejor información en caso que ésta sea necesaria. Nosotros en hombro a hombro ya empezamos este esfuerzo de la georreferenciación, pero tenemos que poner el pie en el acelerador con la colaboración de ustedes. Tenemos que darle sentido de urgencia a todo nuestro trabajo porque según el IGP, en términos geológicos, el monstruo es inminente. Y por último, no menos importante, tenemos que trabajar durísimo para mejorar la cultura de preparación en nuestra población. Es mucho más rentable, socialmente hablando, enseñarle a la población cómo enfrentar al desastre de gran magnitud que luego tener que asistirla. Recordemos que cuando ocurra el escenario que hemos visto, no vamos a tener a nuestros amigos uniformados al día siguiente, no vamos a tener a nuestros bomberos, no vamos a tener al INDECI inmediatamente. Vamos a nosotros que valernos a bailar con nuestro propio pañuelo para enfrentar este desastre. Nosotros nos vamos a tener, me refiero a nosotros, la población, se va a tener que valer por sí misma durante semanas. Por eso resulta crítico que hagamos un esfuerzo muy grande desde todos los sectores para incrementar la cultura de preparación en la población. Ya empezamos en hombro a hombro. Con una linda campaña Estemos Listos, con el comercio y Trome, con el que llegamos al 37% del Perú urbano. Y en este momento Pacífico tiene otra campaña en RPP, pero estas campañas tienen que sostenerse en el tiempo y evaluar sus resultados para ver hasta qué punto estamos moviendo hábitos en la población. No se trata de comunicar por comunicar, hay que ver si la población está entendiendo y cambiando sus hábitos. Otra forma de difundir el plan familiar de emergencia es que ingrese a la familia a través de los niños. Y para esto el plan familiar ya forma parte del currículum escolar del Ministerio de Educación y ya estamos trabajando con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, la DREL, para llegar a 300.000 niños este año y 300.000 niños el próximo, solo en Lima. Solo en Lima. Esos números son evidentemente insuficientes, por lo que esperamos incrementarlos significativamente con ayuda de más instituciones. De la misma manera, la Dirección de Defensa Nacional del Ministerio de Educación está trabajando intensamente para introducir el plan familiar en todo el país, labor que debemos aplaudir y apoyar. Hoy queremos promover un trabajo conjunto para que estemos todos mejor preparados para el día siguiente,
Hoy todos debemos regresar a nuestras instituciones con muchas inquietudes y compartir lo que hemos escuchado. Hoy ponemos la primera piedra de lo que deberá ser el Plan de Recuperación Nacional ante Desastres desde el sector privado. Como ven, en Hombro a Hombro no nos estamos moviendo con sentido de urgencia para cubrir todos los frentes críticos para enfrentar un desastre grande, pero tenemos que hacer todavía muchísimo más. Todo el trabajo que hemos venido desplegando desde Hombro a Hombro, que siempre ha sido poco ante la necesidad, se ha hecho en gran medida gracias al trabajo en equipo con nuestro INDECI. Nosotros le decimos nuestro INDECI, a veces me dicen, Juan Manuel, no digas nuestro INDECI, no se ve bien. Es nuestro INDECI, es nuestro. Nosotros trabajamos en equipo, somos parte del equipo. Por lo tanto, pido por favor para nuestro INDECI un fuerte aplauso. Y de la misma manera, todas las acciones desplegadas, los alimentos y bebidas, las plantas de oxígeno, la logística del primer millón de vacunas, o el trabajo que venimos desplegando desde Hombro a Hombro en los terremotos de Chira, de Lutcubamba y de Cayoma, en el derrame de petróleo en el volcán Ubinas, lo estamos haciendo gracias al generosísimo apoyo que recibimos de las 60 empresas que forman nuestro patronato, sin las cuales sería imposible operar y por la que les pido también otro caluroso aplauso. Con estas palabras termina mi participación. Muchísimas gracias a todos y los invito a repetir conmigo. ¡Viva el Perú!